Voy a realizar la simulación en PESIM del modelo físico de un módulo fotovoltaico para obtener las curvas corriente voltaje y potencia voltaje de un módulo fotovoltaico. En primer lugar, ubicamos el modelo físico del módulo solar. Como observamos, en el caso del modelo físico, tenemos como entradas la radiación solar, que sería la S, la temperatura, que sería la T. Y a la salida tendríamos el voltaje de salida del módulo fotovoltaico. En la parte superior tenemos una terminal que nos muestra la potencia máxima disponible del módulo fotovoltaico. En este caso, la potencia máxima disponible puede variar dependiendo de la radiación solar y de la temperatura. Para realizar la curva corriente voltaje y potencia voltaje, vamos a utilizar un capacitor como carga. Y vamos a utilizar dos fuentes de voltaje, una para introducir el valor de la radiación solar y el otro para introducir el valor de la temperatura. Vamos a poner un visualizador de corriente para visualizar la corriente de salida del módulo fotovoltaico y un visualizador de voltaje de entre dos nodos para el voltaje de salida del módulo fotovoltaico. Y vamos a utilizar un medidor de voltaje referido a tierra para visualizar la potencia máxima disponible del módulo fotovoltaico. Recordar que aunque es un visualizador de voltaje, podemos visualizar alguna otra variable que se desee medir. En este caso sería la potencia. Conectamos los elementos del circuito y vamos a darle valores. En el caso de la radiación solar, vamos a establecer 1000 watts por metro cuadrado como radiación solar. Y en el caso de la temperatura, vamos a establecer una temperatura de 25 grados centígrados. Vamos a nombrar a la potencia máxima disponible que nos va a mostrar el módulo fotovoltaico y vamos a utilizar etiquetar la corriente del módulo como IPV y el voltaje del módulo como VPV. Vamos a utilizar un valor de capacitor. En este caso podemos poner un valor, por ejemplo, de 10 micros. Y tendríamos todos los elementos para realizar la simulación. Vamos a incluir el control de simulación, que es este relojito, en el cual podemos poner los parámetros de simulación. El time step lo vamos a poner en 1 por 10 a la menos 6 y el tiempo total de simulación lo vamos a poner en 0.1 milisegundo. Una vez que tenemos ya los elementos de circuito y los parámetros de simulación, vamos a realizar la simulación y le damos correr simulación. Ahora nos muestra las variables disponibles para visualización que corresponden a los visualizadores que se introdujeron. En primer lugar vamos a ver la corriente IPV. Se observa la corriente IPV. Podemos observar si utilizamos un cursor, observamos que al inicio nos da una corriente de 3.79 amperes
la cual corresponde a la corriente de cortocircuito, dado que el capacitor al inicio está descargado, su voltaje es cero, por lo tanto, el módulo fotovoltaico ve un cortocircuito como carga. Posteriormente, el capacitor se empieza a cargar, la corriente empieza a disminuir hasta que eventualmente la corriente pues tiende a cero. Ahora vamos a agregar el voltaje del módulo fotovoltaico. Nuevamente nos vamos hacia la izquierda con el cursor y cercano al inicio de la simulación, el voltaje pues tiende a cero. Conforme avanza la simulación, el voltaje del capacitor se empieza a incrementar debido a la carga hasta que llega a un valor máximo que corresponde al voltaje de circuito abierto. Y vamos a incluir también la potencia. Vamos a multiplicar la corriente por el voltaje y vamos a visualizar la potencia. Nuevamente con el cursor, si nos vamos a un tiempo cercano a cero, la potencia es prácticamente cero. Posteriormente la potencia se va incrementando hasta llegar a un punto de máxima potencia. En este punto de máxima potencia tendríamos aproximadamente 60.5 watts con un voltaje en el punto de máxima potencia de 17 voltios y una corriente en el punto de máxima potencia de 3.54 amperios. Posteriormente, la potencia empieza a disminuir hasta que llega a ser una potencia cercana a cero una vez que transcurre el tiempo. De esta manera nosotros podemos encontrar del módulo fotovoltaico que estamos simulando los puntos de operación más importantes, que serían la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la potencia máxima disponible y voltaje y corriente en el punto de máxima potencia. Estas gráficas están con respecto al tiempo. Sin embargo, podemos graficarlas con respecto al voltaje, que es algo común en las hojas de datos de los módulos fotovoltaicos. Entonces, como vamos a graficar con respecto al voltaje, vamos a eliminar la gráfica de voltaje y vamos a trabajar únicamente con la corriente y con la potencia. Para hacer el cambio eh, del tiempo al voltaje VPB en el eje X, vamos a escoger una variable nueva para el eje X. Inicialmente es el tiempo y vamos a elegir voltaje. Ahora tenemos la curva corriente-voltaje y potencia-voltaje del módulo fotovoltaico, que también nos muestra los puntos de operación que vienen en las hojas de datos de un módulo fotovoltaico. Si nosotros observamos, cercano al inicio de la simulación, tenemos la corriente de cortocircuito. Podemos localizar la potencia máxima disponible del módulo fotovoltaico, la corriente óptima de operación, el voltaje óptimo de operación y finalmente el voltaje de circuito abierto. También podemos incluir, por ejemplo, en esta gráfica, la de potencia, podemos incluir la lectura de la potencia máxima disponible. Y lo que nos dice es que, dado que los parámetros de radiación solar y de temperatura permanecen constantes, pues la potencia máxima disponible pues va a ser una constante y que coincide justamente con el punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico. De esta manera, nosotros podemos simular el módulo fotovoltaico, el modelo físico, utilizando parámetros de radiación y de temperatura. Si nosotros hacemos un cambio en la radiación, va a haber un cambio en las curvas y en los valores de los parámetros de circuito. Y también si hacemos cambios en la temperatura, también se
se tendrán cambios en los resultados obtenidos. Al final, para poder simular un módulo fotovoltaico de un modelo que tengamos disponible, no podríamos hacerlo de manera directa, dado que los parámetros que vienen en el modelo físico no vienen en la hoja de datos del módulo fotovoltaico. Sin embargo, podemos utilizar una herramienta que trae PESIM, que es para precisamente generar ese modelo. Entonces, ese modelo se puede generar a partir de esta herramienta y acercarnos a los parámetros eléctricos de funcionamiento de un módulo fotovoltaico comercial.